El Porfiriato. Pacificación. La llegada de Porfirio Díaz al gobierno dio inicio a un largo periodo en el que la pacificación del territorio y la centralización del poder dieron paso al fortalecimiento de un Estado mexicano, teniendo como costo la represión. En lo político, era de un dictador decidido a imponer el orden y a mantenerse en el poder con el propósito de llevar a su país al progreso económico. En lo económico, incorporó en el país el sistema capitalista y dio comienzo a la industrialización. En lo social, por un lado está el surgimiento de una clase media nacional que se desarrolla con los beneficios que obtenía el capitalista extranjero. Y lo científico, un pequeño grupo de mexicanos privilegiados que sustentó el poder político de Díaz. La clase trabajadora, campesinos despojados de su propiedad agraria y obligada a trabajar en las haciendas como servidumbre, mientras el sector obrero, que creció en la industrialización, trabajaba en fábricas y minas. En lo cultural, la educación que se otorgaba se muestra el positivismo al servicio de la industrialización. Crearon programas e instituciones que no alcanzan niveles nacionales y se enfocan en grupos urbanos de la época. El Porfiriato fue una etapa de transformación socioeconómica y un arranque hacia la modernidad. Primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Política interna. El general Porfirio Díaz se hizo cargo del Poder Ejecutivo en mayo de 1877, Juan Nepomuceno Méndez como el presidente interino. Díaz procuró apegarse a las normas legales y al principio de no reelección que lo había llevado al poder. Este primer gobierno, Díaz empezó a dar muestras de su habilidad como estratega político. Justo Benítez, miembro del gabinete, fue un defensor del liberalismo republicano. Él y su grupo se hicieron de enemigos políticos por discusiones acaloradas que les restaran popularidad y con esto la figura del presidente crecía. Política exterior. Díaz enfrentó serios problemas al comienzo de su gobierno. México había roto relaciones con Francia, España e Inglaterra. Estados Unidos había suspendido las relaciones diplomáticas con México al caer Lerdo y ascender Díaz al poder. El gobierno estadounidense no reconocía al nuevo presidente mexicano. La necesidad que Porfirio Díaz tenía de su reconocimiento, el gobierno estadounidense lo condicionó a las siguientes demandas. Pago de las sanciones impuestas por Estados Unidos, por daños causados por las autoridades de la República Mexicana. México a conceder préstamos forzosos. Pacificación de la frontera, acabar con las incursiones de los indios bárbaros y erradicar el abigeato, robo de ganado y bandolerismo. En múltiples ocasiones las tropas estadounidenses cruzaban la línea fronteriza y perseguían a los maleantes. Medidas de represión. Para preservar la paz porfiriana, Díaz siguió recurriendo a la violencia, normalmente en contra de la prensa. Desató una severa persecución contra los periodistas y encarceló a muchos de ellos bajo el cargo de incitar a la sedición y ultrajar a las autoridades. En tanto a la delincuencia y la rebeldía, Díaz proclamó la ley marcial para los asaltantes de caminos, impuso la pena de muerte a quienes atentaran contra las vías de comunicación y decretó la suspensión de las garantías individuales. La policía rural intensificó la persecución de los bandoleros que atacaban las haciendas. En lugares remotos, los mismos propietarios de las haciendas se encargaban de perseguir a los delincuentes con el permiso no oficial de las autoridades. En una de las rebeliones más relevantes de esa época participó el general Trinidad García de la Cadena, antiguo compañero de armas de Díaz, quien fue capturado por la policía rural, a quien se le aplicó la ley fuga, la cual consiste en dar oportunidad de huir a un reo, a quien se dispara desde cierta distancia, por lo general era alcanzado por las balas y luego rematado con un tiro en la nuca. La situación económica del país empezó a cambiar favorablemente. La recuperación económica significó también la recuperación en la seguridad interna, la que permitió revocar la ley contra el bandolerismo y restituir las garantías individuales. La nueva situación era favorable para el prestigio de Díaz y preparaba el camino para la reelección. Poca política y mucha administración. En su tercer mandato, Díaz logró la cohesión del país, la confianza de la opinión pública y la complacencia de gran parte de la prensa. La crítica fue acallada con sobornos o reprimida mediante la persecución y encarcelamiento de editores y periodistas. Quienes resistieron la represión fueron los directores de El Monitor Republicano, La Voz de México, El Hijo de Ahuizote y Diario del Hogar. La oposición política se redujo a una minoría insignificante y representaba ideologías extremas.
La derecha la reaccionaría y la izquierda del liberalismo dogmático, a pesar de que el Congreso se integró en su mayoría por incondicionales del presidente. Se conservó la forma republicana y democrática del gobierno. Metas de Porfirio Díaz, el orden y progreso determinaron los medios de su gobierno. La fórmula poca política y mucha administración, aplicada por el dictador confiado en resultar indispensable y haber consolidado su poder, manteniendo de la paz pública y el impulso al desarrollo económico. Economía. En la agricultura. Para promover el desarrollo de la agricultura y favorecer la exportación de materias primas, a partir de 1883 el gobierno promulgó varias leyes por medio de las cuales ponía a disposición de compradores privados a precios muy bajos las tierras consideradas como baldíos. Ley Lerdo, promulgada en 1856, tuvo como consecuencia la formación del latifundismo laico y el despojo de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas. La ley que amparó la expropiación de tierras fue la llamada Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos. Fue promulgada en 1883. La ley también autorizaba a los colonos a denunciar las tierras consideradas inactivas y a constituir compañías deslindadoras, con las que el gobierno establecía contratos. Las leyes fueron cada vez más favorables para las compañías deslindadoras. En 1893 se suprimió el límite de 2.500 hectáreas por persona y se eliminó la obligación de poblar los terrenos. Se dispuso además que los ejidos y tierras comunales fueran separados en lotes, autorizando a los usufructuarios para enajenarlos. Un año después se aprobó la Ley de Tierras y Enajenación de Baldíos, en la que se ratificaba el derecho de todo ciudadano a adquirir terrenos baldíos o de propiedad nacional, pero en este caso ya no se fijaba límite alguno de superficie. La minería. Se mantuvo la tradición de México como productor de plata y en este periodo se dio un aumento de las sustancias minerales para uso industrial, así como de la producción de combustibles. Las inversiones extranjeras de capital influyeron en la política económica, la cual impulsó la explotación de los recursos minero-metalúrgicos. Tales leyes, promulgadas a partir de 1884, permitían que todo habitante de la República que quisiera dedicarse a la minería pudiera adquirir derechos de propiedad y libertades para la explotación de las minas, lo que trajo a inversionistas extranjeros quienes empezaron a explotar los recursos mineros de México, el desarrollo de las comunicaciones y la introducción de nuevos sistemas tecnológicos, en especial la energía eléctrica, cianuración, lixiviación, cobre, el estaño y el zinc. El comercio. Entre 1877 y 1889, las importaciones habían sido superiores a las exportaciones. En cambio, en años posteriores, las facilidades creadas en la primera etapa del porfiriato hicieron posible un considerable aumento de las exportaciones, favorecido también por la progresiva depreciación del peso mexicano. Comercio interior. En la segunda fase del porfiriato, el comercio interior se desarrolló gracias a la estabilidad política y a raíz de la construcción de ferrocarriles troncales. En el comercio interior, los grandes centros de consumo fueron en la zona central y en la zona norte. La importancia comercial de los centros urbanos obedeció a tres factores: su densidad de población, el grado de desarrollo productivo y los recursos naturales de cada estado. La agricultura era generalmente practicada en todo el territorio de la República, en tanto que tendió a ubicarse en las zonas norte, centro y pacífico, y contribuyó a la rápida comercialización de esas regiones, ya que sus productos eran vendidos fuera y dentro del territorio mexicano, y con el producto de esas ventas se compraban en distintas zonas los artículos derivados de otras zonas del país. La minería fue un estímulo constante al intercambio comercial, mientras que la industria casi no influyó en el comercio y servía más bien a los intereses de los centros urbanos de población que se desarrollaron en la zona centro y norte. Sistema bancario. Al principio del porfiriato, México no era considerado como sujeto de crédito para la banca internacional. En 1881 se fundó el Banco Nacional Mexicano, primero al que se autorizó establecer sucursales en las primeras ciudades del país, y llegó a ser la institución bancaria del gobierno. En 1884, el Banco Mercantil, Agrario e Hipotecario y el Banco Nacional Mexicano, Banamex, representó un gran cambio en las finanzas mexicanas, pues se convirtió en el banco del gobierno, aunque seguía siendo propiedad y administración privadas. Concertaban nuevos préstamos, como el negociado con la casa alemana Bleich-Röder para solucionar los conflictos creados por la crisis económica en 1891. Dicha crisis empezó a solucionarse en 1895, debido a las medidas adoptadas por José Limantour. Una de ellas fue la expedición de la Ley General de Instituciones de Crédito, en 1897, con el propósito de reorganizar los bancos utilizando tres criterios: bancos de emisión, autorizados para fabricar moneda; bancos refraccionarios, que otorgarían créditos para fomentar las actividades industriales y comerciales; bancos hipotecarios, que debían efectuar operaciones de hipoteca
sobre fincas urbanas y rurales. Comenzó a crecer el número de bancos. La Ley General de Institución de Crédito no dio el resultado esperado, porque las autoridades conseguían privilegios a un reducido número de personas y la ley no fue acatada. Con deficiencias del sistema y con la falta de liquidez produjo la crisis de 1907. La entrevista. James Creelman entrevistó al presidente Díaz acerca del futuro político de la nación. Las palabras de Díaz fundamentaban la revolución que los extranjeros temían. Asimismo, el hecho de que aquella estallara manifestaba los síntomas de decadencia de la prolongada dictadura. Díaz definía la democracia como el único principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la práctica solo sea posible para los pueblos suficientemente desarrollados. El presidente confiaba en que una paz forzada favorecía la educación y permitiría a la industria y al comercio desarrollar elementos de estabilidad y unidad en un pueblo que por naturaleza era inteligente y sensible. Confesó: si hubo crueldades, los resultados las han justificado. El dictador esperaba que el pueblo estuviera preparado a cambiar su gobierno sin peligro de revoluciones armadas, y dijo creer que ese momento había llegado. Díaz se enorgullecía de lo que su administración había logrado y de haber propiciado la formación de la clase media. Prometió ante Creelman retirarse del poder al término del periodo gubernamental en 1910. Sus declaraciones alentaban la formación de partidos de oposición. Cuando el pueblo vio su confianza traicionada, exigieron con armas el retiro de Díaz, que no había querido realizar voluntariamente. En 1908, el Círculo Nacional Porfirista dio inicio al proceso electoral, quienes postularon a Díaz como candidato a la presidencia. El Partido Democrático postuló a Bernardo Reyes. Este grupo señalaba la necesidad de proteger el movimiento obrero y mejorar la educación. El reyismo cobró fuerza política y proponía al general Reyes como vicepresidente, y postularon a Díaz para la presidencia. Díaz rechazó esa candidatura para favorecer a Ramón Corral como su compañero de fórmula. Reyes no se opuso a tal decisión y declinó su candidatura. Los científicos organizaron el partido reeleccionista e impulsaron la fórmula Díaz-Corral. En mayo de 1909, el partido antirreeleccionista, presidido por Emilio Vázquez Gómez y como vicepresidente Francisco I. Madero, organizó un centro político en la Ciudad de México. En abril de 1910, en la convención del Centro Antirreeleccionista, se proclamó la candidatura de Francisco I. Madero para la presidencia y la de Francisco Vázquez Gómez para la vicepresidencia. La persecución a los opositores políticos del régimen prosiguió hasta afectar al propio Madero, que fue aprehendido en Monterrey con el pretexto de que encubría a Roque Estrada, acusado de difamar a Díaz. Madero y Estrada fueron llevados a San Luis Potosí, donde los liberaron con la condición de que no abandonaran la ciudad. Mientras Madero quedaba confinado en San Luis Potosí, se efectuó la elección primaria el 26 de junio y la secundaria el 10 de julio, donde resultó reelegido Díaz. Esta situación dio fundamento a Madero para tomar el camino revolucionario. El 5 de octubre de 1910 se proclamó el Plan de San Luis Potosí, donde Madero declaraba ilegales las pasadas elecciones y asumía provisionalmente la presidencia de la República, convocando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. El gobierno descubrió el movimiento y aprendió a los organizadores. Las autoridades mexicanas solicitaron al gobierno estadounidense la aprehensión de Madero, por violación a los estatutos de neutralidad. Las averiguaciones policiales condujeron a la casa de Aquiles Cerdán, que junto con su hermana Carmen dirigían una conspiración contra el gobierno. La policía encontró a los hermanos Cerdán en el momento en que repartían armas a la gente que seguía el llamado de Madero. Se efectuó un tiroteo en el que resultaron muertos casi todos los que se encontraban en la casa. Esta acción, ocurrió el 18 de noviembre, fue la que desencadenó la revolución. Movimiento campesino en el estado de Morelos. El estado de Morelos había sido escenario de efervescencia sociopolítica debido a sus recursos naturales. La producción azucarera, por estar destinada a la explotación, era objetivo de especial interés de los políticos económicos de la región. La plata sufría bajas en el precio. El gobierno permitió la explotación y el despojo de las tierras a mano de los hacendados. Pablo Escandón se puso del lado de los hacendados.
con lo que aumentó el descontento de los campesinos. Cuando el plan de San Luis Potosí fue conocido en Morelos, los campesinos decidieron integrarse a la rebelión. Emiliano Zapata habría de convertirse en el caudillo de mayor arrastre popular y símbolo del agrarismo. Movimientos sociopolíticos de la zona norte. La zona norte, a finales del Porfiriato, eran muy distintas de las del resto del país por razones de distanciamiento geográfico. Se había mantenido casi autónoma. El régimen porfirista había puesto fin a aquella autonomía al incorporarla a los planes de expansión económica. Campesinos libres de antiguas colonias militares. Las autoridades establecieron colonias militares para luchar contra los apaches. Esta política continuó bajo los gobiernos independientes y los pobladores que se arriesgaron a ocupar aquellas tierras gozaron de privilegios que no tenían los campesinos libres del centro y sur del país. Tenían derecho a mayor autonomía y estaban facultados para portar armas. Con la llegada de los ferrocarriles, la región enfrentaba la progresiva transformación que afectó a los campesinos e hizo que perdieran sus tierras y su autonomía. Grandes latifundios. Los campesinos recibieron ayuda de los terratenientes que, como Luis Terrazas y José María Maytorena, estaban descontentos con el gobierno porque los había desplazado como jefes políticos. Ambos alentaron a la lucha de los campesinos y les brindaron refugio. Peones de hacienda tradicional. En Chihuahua y Sonora habían permanecido pasivos ante los hacendados y las autoridades. Esta actitud obedecía al hecho de que disfrutaban de niveles de vida superiores a los peones en el centro y sur del país. Peones de la hacienda moderna. Surgió un nuevo tipo de trabajador agrícola en Coahuila, procedente del centro del país, atraídos por el desarrollo de la región de la Laguna, donde se registró el más acelerado crecimiento económico del periodo porfirista y donde se pagaban los más altos salarios, entregados en moneda y no en vales. Sin embargo, aquel tipo de trabajo era temporal. El resto del tiempo, los trabajadores tenían que deambular en otras regiones de México y Estados Unidos. Tal falta de arraigo fue un factor importante en la decisión de unirse al movimiento revolucionario. Los que pudieron mantenerse de manera permanente en las haciendas modernas del norte apoyaron a los hacendados y se levantaron en armas contra la dictadura. La alta clase media. Los integrantes de la clase media empresarial veían amenazadas sus capitales ante la perspectiva de que los científicos continuaran manejando las finanzas del país y temían que el poder quedara en manos de ese grupo. Para ellos, la democracia era la única opción para desplazar la dictadura y la élite porfirista. Las clases media profesional y obrera. Las clases media profesional y obrera industrial del norte se vieron afectadas por la crisis económica que provocó la reproducción de los salarios. El descontento empezó a esparcirse mediante sentimientos nacionales, provocados por los inversionistas extranjeros.